Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, volvemos a recuperar el Ecuador de la semana Sí, sí, es en cierto. este 2025. Comenzamos con todo, con Alberto Cortés, con todas las columnas. Eh, ya saben que no es un programa que se destaque por matices, sí por comunicar algunas cosas. No es un programa de noticias, es un programa que habla de algunas cosas, entre aquellas, por ejemplo, se prevé, recordemos que para el 1 de febrero está convocada la audiencia pública para tratar el aumento del costo de tarifa de electricidad. En esta circunstancia creo que la van a hacer mucho más fácil. La actual secretaria de Energía, María Tetamanti, está planteando una fórmula de actualización automática, es decir, se aprobaría en esa asamblea una fórmula de aprobación automática donde ya solita vaya aumentando. ¿Cuáles serán los parámetros para esas actualizaciones? ¿Sería todos los meses aumentaría? Digamos, y por qué no, digamos, depende de los parámetros. Por ahí no se mueve nada en un año, por ahí se mueve mucho en una semana. ¿Cuáles son los parámetros? Por supuesto, lo establecido por este gobierno, que son los precios internacionales, es decir, nos cobran a precio internacional lo que es nuestro también. Vamos a hablar en la columna también otra vez de esto. Digo, soy un poco reiterativo por esto porque ya que no lo habla nadie. Y otro seguramente es por la inflación. Tengamos en cuenta que el gobierno hasta ahora ha mantenido una inflación constante del 2% mensual. El tema que en diciembre hubo un Sí. aumento en la inflación más allá de lo esperado, entonces lleva a este escalonamiento automático, esta devaluación automática al 1%, por lo que la Argentina va a tender incluso a ser más cara en dólares. Bueno, es un poco lo que está buscando y lo que estamos viviendo todos. Así que bueno, ya vamos con el desarrollo del programa, ya sabiendo de que ya para febrero, aparte del carnaval, van a venir otras noticias. Bueno, vamos a contar el programa. Vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que se llama La Asunción Presidencial en Venezuela. Vamos a compartir algunas notas. Por ejemplo, Lula salva a Milei del colapso energético. Otra nota: está en juego la vida de la gente, dicen en Vialidad Nacional. Y las universidades vaticinan una pulseada con Milei en el 2025 por el presupuesto. La columna de Pablo Aceto se llama La mediocridad avanza. Bueno, y luego la despedida con un tema musical. Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? El pasado 10 de enero, tal como ocurre cada 6 años, de acuerdo a las previsiones constitucionales, asumió y juró el presidente de Venezuela.
Desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999, la sociedad se polarizó como resultado de un proceso completamente novedoso en la historia del país, una revolución en la cual por primera vez gran parte de la cuantiosa renta petrolera, la por muy lejos principal exportación, se empleó para mejorar la situación social de millones de venezolanos hasta entonces marginados. Además, Chávez encabezó un proceso de unidad latinoamericana, siguiendo la inspiración de su más ilustre compatriota, el caraqueño Simón Bolívar, y enfrentó la hegemonía estadounidense en el hemisferio, de la cual el mismo Bolívar había dicho: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Chávez, nacido en la que, hoy se sabe, es la primera reserva petrolera mundial y muy relevante de gas y numerosos minerales estratégicos, mucho más cercana geográficamente a Estados Unidos que otros yacimientos como los de Asia Occidental, mal llamado Medio Oriente, África e Indonesia, estimuló con su ejemplo y sus políticas el surgimiento y la radicalización de otros procesos progresistas en la región. Tanto por el carácter estratégico de las riquezas venezolanas, como por su influencia en el área, que tuvo su expresión más resonante en la derrota en Mar del Plata en 2005 del proyecto ALCA de los Estados Unidos para Latinoamérica, para el país del norte se volvió vital terminar con ese mal ejemplo, tal como lo había sido desde la década del 60, intentarlo infructuosamente con Cuba. La política de asedio y de sanciones ilegales de todo tipo contra Cuba lograron, no obstante, limitar las posibilidades de desarrollo de la isla, pese a lo cual, y a sus dificultades energéticas y económicas actuales, Cuba llegó a ser, por ejemplo, y entre muchísimos otros logros, el único país en la región que logró crear 5 candidatos vacunales y 2 vacunas contra el COVID-19. El caso venezolano es, en algunos sentidos, tal vez más preocupante para los Estados Unidos, al tratarse de un país con una envergadura económica muy superior y con las reservas mencionadas, hasta el punto de ser Venezuela el único país latinoamericano mencionado, a la par de China, Rusia e Irán, como un problema grave por los Estados Unidos en documentos ventilados de este país. Las políticas del chavismo provocaron, como lo venían haciendo invariablemente desde las guerras independentistas en adelante, en toda América Latina, frente a procesos de progresividad social, la reacción de las oligarquías que se había beneficiado del status quo anterior y que, a través de su influencia en algunos aparatos culturales y muy especialmente de la prensa escrita, radial, televisiva y ahora redes sociales, lograron arrastrar a su campo a una parte importante de los sectores medios, como lo demuestran las 31 elecciones realizadas en el país desde entonces, de las cuales el chavismo perdió solo 2 del alcance nacional y varias, más no la mayoría, de las estaduales y municipales. Este proceso por sí solo no logró debilitar el apoyo mayoritario a la revolución bolivariana. Comenzó entonces una política de sabotaje y de agresión sistemática a la economía venezolana, que alcanzó su culminación con las hoy más de 930 ilegales medidas unilaterales, mal llamadas sanciones. Ningún país puede, por sí solo, en el ordenamiento jurídico internacional, sancionar a otro sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. El robo de los numerosos activos de Venezuela en el exterior y la casi imposibilidad de vender su petróleo, que constituía el 96% de las exportaciones, fueron su punto más álgido. La lógica de esta política, similar a la aplicada antes contra otras naciones, fue claramente expuesta en el caso cubano por Lester Mallory, funcionario de la administración Kennedy, en un memorando de 1960 y reiterada en el venezolano por el ex embajador William Bromfield y otros funcionarios. Hay que hacer que el pueblo agredido sufra hambre y privaciones, para que se vuelva contra su gobierno, permitiendo instalar uno favorable a los intereses norteamericanos. Perpetraron en 2002 un golpe de Estado contra Chávez, asumiendo además la suma del poder público en abierta exhibición de su ideología antidemocrática. María Corina Machado fue una de las firmantes del acta. El pueblo y la parte constitucionalista de las Fuerzas Armadas lo revirtieron en 48 horas. La totalidad de las televisoras invisibilizaron esta reacción popular hasta que triunfó. Luego trataron de deslegitimar cada proceso electoral, excepto los pocos que ganaron. Promovieron sin éxito guerras civiles, golpes de Estado, atentados contra Maduro, invasiones armadas desde el exterior. El gobierno, con apoyo popular sustancial,
logró desbaratar todos estos intentos, al tiempo que iba construyendo una base social cada vez más sólida y movilizada, y logrando revertir la catastrófica situación económica inducida. Así se pasó de una real hiperinflación a un nivel de inflación actual inferior al de Argentina. Se superó la histórica incapacidad del país para producir sus propios alimentos, cubriendo actualmente bastante más del 90%. Fue el país que más creció en América Latina en 2024 y la proyección para 2025 es similar. En la última elección presidencial quedó a la vista que la participación de Edmundo González, con su titiritera Corina al lado y hasta en su lugar, no tenía como objetivo ganar la elección, sino generar las condiciones para un golpe de Estado. Corina misma no era candidata por estar inhabilitada. Cabe señalar que sobran los delitos cometidos por este personaje para que estuviera presa y no solo inhabilitada. Pero el gobierno, que sabe que Corina, a más del líder de la ultraderecha, pero para nada de toda la oposición, es la representante de Washington en Venezuela, evita detenerla para no victimizarla y convertirla en bandera de su sector. El embajador Samuel Moncada mostró con lujo de detalles cómo el plan era instalar rápidamente que González había ganado las elecciones, antes de que el Consejo Nacional Electoral diera los resultados oficiales, generar un gran clima de violencia en las calles, guerra civil, y tratar de que esto presionara a los sectores medios de las Fuerzas Armadas para rebelarse y derrocar al gobierno constitucional para, entre comillas, restaurar el orden. Para ello, todos los sitios oficiales del Consejo Nacional Electoral, CNE, sufrieron un hackeo hipermasivo en el momento de la elección desde el exterior, para procurar que no pudieran procesar y dar a conocer los resultados. La oposición de ultraderecha, había además otros 8 candidatos opositores que no participaron ni participan de estas estrategias, sacó rápidamente en páginas web supuestos resultados que le daban la victoria, e incluso algunos, entre comillas, académicos internacionales sacaron, entre comillas, estudios basados en esos, entre comillas, datos que los propios autores reconocían que no cumplían los requisitos mínimos de seriedad con la misma conclusión. En los, entre comillas, resultados publicados, los QR de muchísimas boletas no correspondían a ningún proceso electoral, sino a supermercados, comercios varios, etc. Grupos delincuenciales vinculados al Tren de Aragua, Tren de los Llanos y otros, es decir, al crimen organizado, asesinaron policías, dirigentes chavistas y vecinos en general, quemaron escuelas, centros de salud, locales del partido oficialista, estaciones de policía y locales del CNE. En 48 horas, las fuerzas de seguridad lograron restablecer el orden, deteniendo a muchos de los vándalos que, para sorpresa de las autoridades, en la mayoría de los casos ni siquiera habían votado, es decir, no eran votantes disconformes. Hubo además en los días siguientes sabotajes a diversas infraestructuras, especialmente del servicio eléctrico. Ante la controversia, el Tribunal Supremo de Justicia convocó a todos los partidos políticos y candidatos a presentar sus actas electorales para contrastarlas y verificar los resultados. Los 3 partidos que habían sustentado la candidatura de González dijeron que no tenían ningún acta. El propio González, que ilegalmente no compareció, dijo en una carta posterior que él no tenía a su cargo esa tarea. Es decir, nadie se hizo cargo de las actas, entre comillas, falsas, publicadas en Internet que le daban la victoria. No lo hacen porque es muy sencillo demostrar la falsedad de esas actas y quedarían incursos en delitos electorales. La goebbeliana Red Mundial de Propaganda al servicio de los intereses estadounidenses, que incluye la prensa, entre comillas, independiente a la cabeza, redes sociales, etc., ha hecho lo imposible por afirmar que González ganó ampliamente la elección y se la robaron. Más cautos, gobiernos amigables al venezolano como el de Brasil y otros, muy presionados por sus oposiciones internas de ultraderecha, la mediática a la cabeza, aunque no dieron crédito a la fantasía opositora, tampoco reconocieron al triunfo de Maduro hasta que el CNE no publique los resultados detallados por mesa. En este contexto, con el amplio respaldo de las demás instituciones de la República, Fuerzas Armadas incluidas, y el reconocimiento de una mayoría de naciones del planeta que se niegan a erigirse jueces de una elección interna de otro país, era más que obvio que Nicolás Maduro asumiría el 10 de enero, sin más contratiempos que los intentos de desestabilización que pudiera intentar el grupo de Machado y que el Estado venezolano no alcanzara a impedir. Sin embargo, hubo una mundialización de la juramentación de Venezuela por la derecha, transformándola en guerra mundial,
Increíblemente, a través de todos sus medios de comunicación, generaron la absurda expectativa de que pudiera ser González quien asumiera. Maduro asumió en medio de grandes movilizaciones populares y con la consigna "Yo juro con Maduro", buscando, y no solo en la consigna, sino también en los mecanismos de gobierno, el mayor involucramiento de la población en la gestión del Estado. El Mundo González no cumplió su promesa de regresar en esa fecha al país, y Corina Machado realizó un pobre mitin en Caracas. Para que esa no fuera la noticia, se inventó una, entre comillas, detención de Corina por el, entre comillas, régimen, y una posterior liberación, que demostraría las, entre comillas, peleas internas del régimen. Luego la misma Corina desmintió su detención, pero dijo que habían baleado en una pierna a uno de sus acompañantes, que luego habría desaparecido, y que le había desaparecido la cartera azul que llevaba. Todo esto fue noticia mundial. La policía venezolana, filmando todo el operativo, que luego fue televisado, encontró escondido en un motel al supuesto herido, entre comillas, en perfecto estado de salud, que dijo que se había ocultado a pedido de Machado y que la misma le había entregado la famosa cartera azul que en su poder se halló. Un dato de color: lucía elegantes calzoncillos con la bandera de Estados Unidos. En medio de la gran decepción de los insólitamente ilusionados seguidores de Machado, que no son pocos, especialmente en el exterior, donde están más sometidos al bombardeo mediático, Maduro juró contando con delegaciones de 125 países. La mayoría de esos países mandaron delegaciones y no jefes de Estado, como ocurre normalmente en las asunciones. La prensa, entre comillas, independiente, marcó solo que había pocos presidentes, sin hablar de los demás representantes, marcando el, entre comillas, aislamiento del régimen. El 14, el presidente de la Asamblea Nacional convocó a los 38 partidos políticos, asistieron 37, y especialmente a los 4 gobernadores de estados gobernados por la oposición. Fueron 2 y mandaron 2 representantes a una reunión para comenzar a elaborar un cronograma para las elecciones de Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes que se harán en este país este año, además de otras consultas populares para asumir el 5 de enero de 2025. La ultraderecha internacional masculla su bronca e impotencia. El asesino expresidente colombiano Uribe, ampliamente vinculado a grupos criminales, tanto políticos como narcos, llamó a una intervención militar internacional contra Venezuela. Mientras tanto, esta se encamina hacia nuevas instancias de participación popular y de continua mejoría de la situación económica. Lula salva a Milei del colapso energético. Se dispara la importación de electricidad de Brasil. Brasil aportó más de 1.760 megawatts al sistema interconectado nacional. Desde Camesa advirtieron que de no importar se vienen los cortes programados. Dudas sobre la generación eléctrica en Buenos Aires. La vida te da sorpresas. El Brasil de Lula volvió a salvar a Milei del colapso energético. La importación de energía eléctrica brasileña evitó que vuelvan los apagones, como ocurrió hace 2 semanas apenas subieron las temperaturas. El fracaso del plan verano que anunció el gobierno ya es un dato de la realidad. Apenas las temperaturas se acercan a los 30 grados, el sistema colapsa. El gobierno se pasó todo el año sin lograr establecer una política clara en el área energética, cruzada hasta el día de hoy por internas incomprensibles, salvo que se trate de una pelea de negocios. Bueno, de hecho, Edgardo Bolosín, que es uno de los directores ejecutivos de Edenor, que incluso habló, Edenor sabemos que es Escava, pero esto está hablando de estadísticas nacionales, que se plantea para este 16
de acuerdo a lo que estima el Servicio Meteorológico Nacional, el pico de calor, y por lo que se estima también un pico de demanda, que sería alrededor de los 29.700 megawatts, que superaría lo del año 24, que fue 29.653. ¿Qué es lo que está diciendo? Que de no importar, justamente, esto ya no andaría. Y a pesar de eso, también hay que decir que, de acuerdo a Edgardo Bolosín, la cosa para el 16 no está muy clara. Y esto es bueno también Para el saber. día 16. Para el día 16, Ajá. donde se espera el pico de calor. Claro. Y esto también es bueno decirlo, como para, mire, la verdad es la única realidad. Es bueno que estemos al tanto de eso, digo, porque por ahí acumulamos cosas en la heladera y todo eso. Bueno, vayan acumulando, no sería mala idea ir congelando botellas de agua, eso para dejarlo dentro de la heladera, por la duda, digo, también. Y también para ayudar al sistema eléctrico, si todos contribuimos un poquito, la demanda baja. Si nosotros estos días congelamos, por ejemplo, botella de agua, y ese día 16 lo ponemos en la parte de abajo, vamos a ayudar a que la heladera funcione más cómodamente y todo eso. Pero también tengan cuidado con la acumulación de mercadería, que por ahí, y ni hablemos de aquellos que ya tienen una dependencia con la electricidad, que hace que levantemos la guardia para el día 16 o 17 o 15, porque tampoco el servicio meteorológico te va a decir a qué hora va a ser el pico de calor, ¿no? Tengamos en cuenta que ya estamos sobre la fecha. La fragilidad con que llega al verano quedó en evidencia este lunes. Lejos de los extremos de temperaturas que es razonable esperar, causó preocupación en el sector la cantidad de megas importados desde los países vecinos. Chile transmitió 60 megawatt, Bolivia 100 megawatt, Paraguay 10, mientras que Brasil aportó más de 1.760 megawatt. El consumo de este lunes fue de 24.500 megawatt y la potencia disponible en el sistema supera los 29.000, según los datos que informa Camesa. Con lo cual abre un interrogante sobre qué tan real es ese número y si lo es, por qué se importa energía sensiblemente más cara a la que se genera localmente. Es para tomar nota que en el horario pico de demanda del sistema, Buenos Aires permaneció sin ingresar ni un watt al sistema. El abastecimiento provino de las represas de Comahue y Salto Grande. De esto se desprende un dato concreto. El nivel de hidraulicidad de las cuencas acuíferas muestra signos de recuperación luego del desastre que sobrevino a la sequía. Tanto Comahue como Salto Grande y también Brasil aportan energía hidráulica. Según Camesa, la exigencia sobre el sistema de abastecimiento irá increciendo hasta el 16 de enero, cuando el termómetro dé un respiro a temperaturas previstas por encima de los 40 grados. En caso de no poder importar, vamos a tener que realizar cortes, esto dicen desde Camesa. Los pronósticos disponibles indican que entre el 11 y el 17 de enero se van a presentar temperaturas máximas
de 36 grados y mínimas de 25 en Cava, resultando medias entre 30 y 31 grados y situaciones más exigentes aún en el centro y el norte del país, alcanzando entre 32 y 34 grados, anticipó Camesa. Bueno, se vienen, como vos explicabas, Pablo, unos días complicados con el tema de la energía. Vamos a pasar ahora, Pablo, a tu columna. ¿La mediocridad avanza? Y tiene un sentido el título. Algunos dirán, bueno, va a hablar mal del gobierno. Sí, voy a hablar mal del gobierno, pero no solamente del gobierno. Estaba revisando distintas publicaciones todas de tendencia distinta. Nos encontramos con los problemas financieros en sectores, especialmente proveedores de insumos en el campo, que incluso ya registran cheques impagos por sin fondos, en un rango de 1.000 millones de pesos, que a los números que por ahí manejamos todos nosotros es un dineral, pero para este tipo de empresas no tendría que ser un problema. Lo que sí genera un problema porque ya se empiezan a dar los cortes de la cadena de pago y eso ya afecta, es como una mancha de aceite. También hay otros artículos de otro sector de la economía, que es el Observador PYME y el IPA, Industriales Pymes Argentinos, que les preocupa. Ya habíamos hablado sobre el cierre de empresa, que ahora fue DAS y Danica, en el sentido de que son marcas muy conocidas, el pequeño comercio, lo otro no va a aparecer en los diarios. Estamos hablando de 10.000, por ejemplo, entre kioscos y almacenes, sí. 16.000 puestos de trabajo perdidos. Y estos dos observatorios están viendo en riesgo 25.000 empresas más. Ya sobre la situación que es grave, por ejemplo, en una medición que ellos hacen, una medición muy interesante, ¿no? Que hay 12 empresas para cada 1.000 habitantes en la Argentina, actualmente, cuando en México son 40. Por ahí es injusto compararlo con México, que es una economía en alza, pero sí da por lo menos una noción de volumen de por qué uno está tan bien y el otro está tan mal. Pero lo que sorprende de esto son los argumentos. El sector de campo, ¿de qué se queja? De el dólar alto, de los precios bajos de los commodities, de la falta de venta, de los impuestos y en especial de las retenciones. No me voy a poner a discutir si la retención está bien, está mal, esa es otra discusión. Pero se quejan de eso. Los observatorios PYME, ¿de qué se quejan? De la falta de venta, los impuestos, y no está quien pide reforma laboral. Eso es infaltable en el bolsillo de caballero, en la cartera de la dama. Están la mayoría de los trabajadores en negro. Pero les preocupa, no sé qué es lo que les preocupa. Yo claro,
Lo decíamos en una reunión el domingo, nos juntamos. Digo, pretenden que vengan las inversiones extranjeras a la Argentina, ofreciéndole negrear a la gente, que las mujeres trabajen con embarazos adelantados. La gente viene a ganar plata. Si para eso tienen que explotar a los trabajadores, lo hacen. Ahora, vienen a ganar plata, no es que el objetivo de ellos es que ganar plata a toda costa. Estamos diciendo de que no tenemos electricidad en un país con recesión. Entonces, vos explícame a qué van a venir los inversores. ¿Qué van a venir a producir si no tenés electricidad? Que de hecho ya se están dando cortes de algunos servicios, especialmente de gas y especial también electricidad, a las industrias de mayor consumo, tras que estamos en recesión, tienen que parar, lo poco que anda tiene que parar porque no hay gas y porque no hay electricidad. Digo, el campo no consume gasoil, no consume naftas, no consume agroquímicos, a ver, le digo, gran parte de los agroquímicos también dependen de los hidrocarburos. Digo, para que todos lo tengamos en claro, dado que tenemos vaca muerta, tenemos esto, tenemos lo otro, pero no hay una industria petroquímica, o lo que hay es insuficiente para tranquilamente la Argentina podría autoabastecerse en un montón de agroquímicos. No consumen gasoil. Digo, a ver, ¿por qué no venden? ¿Y por qué venden los productos importados? ¿Por qué no se desarrolla el turismo en la Argentina y hay 3 millones de argentinos en Brasil? El precio. Claro. Es el precio. Entonces, vos tenés un país como Brasil, que encima que le decimos de todo y encima nos ayuda, porque encima hay que decir eso, que produce 3,5 millones de barriles por día. Nosotros estamos, estamos en récords para el gobierno, estamos en 700.000 barriles diarios, nada. Que encima nos da electricidad, ya nos dieron gas, ahora nos dan electricidad. A ver, están en el mismo, Brasil está en el mismo mundo que nosotros. Vos podés decir, bueno, el caso por ejemplo Uruguay que está pegado, pero Uruguay no tiene recursos naturales, nosotros sí. Lo que pasa que la Argentina tiene los recursos naturales, no los argentinos, porque los recursos naturales de la Argentina están todos extranjerizados. Incluso también podríamos hablar de algunas empresas como Techin, que se supone que de capitales nacionales, pero tiene su sede en Luxemburgo. Piden, a ver, la gente ya está cobrando miseria. De hecho, al cobrar miseria tampoco es un gran consumidor, por lo que tampoco salen al mercado a abastecerse alocadamente. Y hablo de esta mediocridad que va más allá de Milei, que completa a toda una dirigencia, que abarca la dirigencia opositora al gobierno, que de estas cosas no habla, no sé por qué, ni hablar de lo que es la dirigencia gremial. Podríamos destacar casos objetivamente destacables, pero sí el movimiento sindical, especialmente lo que lleva adelante la CGT, francamente, bueno, es lo mismo que ha mostrado
con Fernández y lo mismo que ha mostrado con Macri. Absolutamente nada. Y la otra pata de la dirigencia es la dirigencia empresarial. Ninguno salió a hablar sobre el tema de los costos que genera la energía. Nadie. Tampoco salieron a hablar, de hecho cuando hablaron a favor sobre el tema del endeudamiento externo argentino. La deuda externa hay que pagarla con divisas. Y la gente del campo, ¿de dónde pensaba que el gobierno iba a sacar la divisa? ¿De los jubilados? Eran ellos los que tenían que poner la divisa. Ahora, es claro, evidente. A ver, la Argentina es sencilla en su economía como una bicicleta, porque como no tiene nada, está todo, lo poco que hay está a la vista. Pero no se alcanza a percibir ni siquiera lo más claro y evidente. Cuando aplaudían la incorporación de la Argentina al mundo, porque el mundo nos prestaba plata, ¿cómo se pensaban que la íbamos a devolver? ¿Quién iban a poner los dólares? Ellos iban a poner los dólares. Ahora están pidiendo que le bajen la retención, pero en su momento aplaudían nuestra inserción en el mundo, como le dijeron en su momento en los tiempos de Macri, que nos endeudó por 100 años. ¿Y de dónde pensaba que Macri iba a sacar los dólares para pagar la deuda externa? La iban a tener que poner ellos. De hecho, le sacó la retención y se la volvió a poner. Entonces, algo que es, a ver, ¿quién no te iba a poner los dólares? A ver, cuénteme, ¿quién no te iba a poner los dólares? Que los dólares lo íbamos a conseguir gracias a superávit fiscal, y superávit fiscal en definitiva no te hace traer más dólares. Lo que te hace traer dólares es el flujo comercial que se pierde porque también transferizamos, por ejemplo, la energía, y ahí en el 2009 fue cuando empezó esta nueva etapa de la crisis. Y estamos en recesión desde el 2011, ahora estamos en depresión. Digamos, eso es lo único que ha cambiado. Entonces, cuando uno ve, digo, a ver, esto no era muy difícil de evaluar. El caso, por ejemplo, de los sectores productores. Que algunos dirán, y no están en el tema. Mire, son todos universitarios, ya no es los chacareros de principios del siglo XX. No son los quinteros del grito de Alcorta. Esto ya es otra gente, son otras generaciones, son todos ingenieros agrónomos, gente que está como... trabajan a cosecha, de golpe no tienen nada y de golpe hacen plata, están en el ámbito financiero, están en distintos ámbitos. A ver, yo pregunto, ¿de dónde cuando aplaudían la inserción de la Argentina en el mundo, que nos endeudamos hasta las cejas, por tener un término radial, ¿no? ¿Con qué se pensaban que iban a pagarse la deuda externa? Con los dólares que ellos hacen. Por eso tienen las retenciones. Ahora, vienen y le explican, porque hay algo peor que ser mentiroso, que es creerse las mentiras. El creerse las mentiras es peor que el que las dice. Más cuando las mentiras no tienen talento alguno como para zafar ante la luz de la realidad. Cuando Milei, que venga Milei, que venga Massa, que venga yo a decirle, le voy a sacar las retenciones, ¿y usted qué va a decir? ¿Lo va a aplaudir? ¿O le va a preguntar, ¿y cómo va a pagar la deuda externa? Porque evidentemente te gusta que te mientan. ¿O vos te pensás que el FMI no te está diciendo cobrarle a los tipos del campo?
o a quién le vas a sacar los dólares? A los jubilados vas a sacar los dólares. Entonces acá lo que tenemos es un conjunto, un frente, oficialismo, oposición, pata gremial. Y digo, hay excepciones en todos lados, lo reconozco, hay excepciones en todos lados. Ahora, no es la que marca la cancha. La línea general sigue siendo la mediocridad. Y una línea de dirigentes empresariales que todavía te siguen hablando de cosas que ni siquiera hace falta sacar cuentas para definir que el problema no pasa por una reforma laboral, sino el tema pasa por otro lado. Ahora, lógicamente, a estas circunstancias, la caída de precios de los commodities agrícolas, especialmente de la soja, la fuerte intervención de los productores de carne de China, que están diciendo que tanto le estamos comprando eso, que encima nos llaman zurdos y asesinos, que está poniendo incluso bajo... Hay una investigación que va a durar 8 meses, que es del gobierno de China, sobre lo que es la exportación de carne. Esa investigación se hace sobre Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina. ¿China encabeza esa investigación? Sí, a pedido de los productores chinos, que dicen, Trump protege su industria, nosotros protejamos la nuestra. Lógicamente, ¿quiénes son los que están mejor parados? Bueno, Brasil tiene acuerdo con el BRICS. Claro. Uruguay no está en el BRICS, pero tiene acuerdos comerciales bilaterales. Que el único que no está con China somos nosotros. Que encima la producción de ganado, con las nuevas técnicas de producción, también quedó encadenada a los hidrocarburos, porque antes las vacas andaban libremente alimentándose del sol, comiendo pastito. Ahora no, están encerradas, hay que llevarle el alimento que se produce, que hay que sembrarlo, que es decir, donde intervienen los hidrocarburos, los agroquímicos, un montón de cosas. Así que se aumenta los hidrocarburos, aumenta absolutamente todos los costos de producción. Y sin embargo esas cosas no se discuten, que son claras y evidentes. Que uno diga, ¿cómo nos van a cobrar con precio internacional lo que es nuestro? ¿Que es muy zurdo eso? No, es algo lógico. Es muy de izquierda, ¿no? Le vamos a cobrar alquiler por vivir en su casa. No, ¿cómo van a hacer eso? Ve que usted es comunista. No, ¿cómo me van a cobrar alquiler en mi casa? Y esto es igual. Pero esto lo aceptamos, y lo peor es que generan una verdad irreal, donde aparentemente el único problema que hay es la reforma laboral, como si ya no la hubieran tenido. Desde el 78 que se están haciendo reformas laborales. Yo recuerdo cuando a Mar del Plata venía la familia a quedarse los 3 meses, y el que trabajaba en la familia iba y venía de Buenos Aires. Y la familia quedaba acá 3 meses. Ahora ni eso. Sí. Ahora ni siquiera trabajando el matrimonio hacen el sueldo que hacía un trabajador en el año 77. Y estas son las cuestiones que nos tiene que hacer razonar a todos, porque en definitiva toda esa dirigencia de un lado surge o porque la impulsamos nosotros o porque dejamos que hagan. Y nos están llevando a estas situaciones
a estas definiciones ridículas. Señores, acá el problema es que dólar que entra, dólar que se va al Fondo Monetario Internacional o otros acreedores, porque se contrajo una deuda que uno no sabe en qué la gastaron, porque tenemos extranjerizada todos nuestros recursos energéticos que nos cobran a precio internacional, y encima tenés déficit energético. Todos los días estamos escuchando nuevo récord en Vaca Muerta, y en la nota de al lado dice, bueno, los cortes, vamos a comprar electricidad a Brasil. ¿De qué estamos hablando? O no se dan cuenta que nos están volaseando. 746.000 barriles diarios produce la Argentina. ¿Cuál es el milagro de Vaca Muerta? Se llevaron 47.000 millones de dólares nada más que en subsidios directos en 21 años. ¿Por qué pensás, Pablo, que la gente no habla, no protesta, está como anestesiada? Porque todas las cosas que vos estás que se hablan. Hay cosas que son claras y evidentes. Aquel que diga que acá el problema son los planeros, sí, evidentemente tiene un problema para medir proporciones. Pero en realidad todos sabemos cuál es el problema. El tema que nadie lo quiere enfrentar. Y entonces miramos por sobre el hombro el que es más débil. Digamos, esta es la característica de una sociedad mediocre. ¿Cuál es el problema? Les digo, el GNC, por ejemplo, a los taxis le va a aumentar un 40%. Muchísimo. Porque si bien va en un aumento que es mucho menor, del 2,5%, que es para el domiciliario, pero para la industria, para los grandes consumidores, el aumento es otro. Y el GNC está entre esos grandes consumidores. Entonces es más fácil echarle la culpa a un tipo que anda en un remitrucho que exigirle al gobierno, ¿por qué me cobras el gas que sale del suelo de mi patria a precio internacional? Es más fácil ir. Ahora, vos sacaste a Remis Trucho y el problema lo tenés igual. Digo, como cualquier otro ejemplo, ¿no? No podemos dar miles de estos ejemplos de cómo miramos por sobre el hombro al que está peor que nosotros, echándole la culpa que la tiene, como, a ver, ¿la deuda externa está originada por los planes sociales? Pues claro que no. No, por supuesto que no. Ahora es lo que nos está arruinando. 47.000 millones de dólares en subsidio directo, sin hablar que no le cobramos el agua que usan, aportan de acuerdo a declaraciones juradas, esto también de minería y todo eso. Y resulta que acá el problema es las leyes laborales. Cuando tenés más de la mitad de la población en informalidad. Esta definición mediocre de dirigentes mediocres, como también he escuchado a alguno, que es opositor, decir que la gente está mal o la gente eligió a Milei por culpa de la pandemia. Perdón, ¿cómo por culpa de la pandemia? Cuando llegó Milei ya había más de la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza. Discúlpenme. Y eso no fue la pandemia. Es más, Milei es producto de todas estas mediocridades. Mediocridad en el manejo del Estado, mediocridad
en la defensa del interés nacional, mediocridad por donde se la mire, por donde apoyamos la mano, hay un mediocre. Y esa es, en definitiva, la cuestión de fondo, lo que tenemos que resolver si tenemos la voluntad de resolverlo. El problema se va a resolver solo. Lo que no sé si nos va a gustar los resultados. Está en juego la vida de la gente, dicen en Vialidad Nacional, Rutas Argentinas hasta el fin, alerta por el mal estado y la falta de obras clave. El gobierno de Javier Milei suspendió la obra pública en todo el país y las consecuencias, tras 12 meses sin mantenimiento de las rutas nacionales, generan preocupación en los especialistas. Aseguran que los usuarios están en riesgo y que por falta de inversión se produjo un gran deterioro. A poco más de un año de la suspensión de la obra pública en todo el país, las rutas nacionales comienzan a sufrir las consecuencias de la falta de inversión y los expertos alertan por el riesgo para la seguridad de los usuarios y advirtieron que podría haber un crecimiento de los siniestros viales, en especial con la alta circulación de la temporada de verano. El secretario gremial del Sindicato de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, denunció que más de la mitad de las rutas del país están en mal estado, generando un riesgo inminente para los millones de argentinos que transitan estos caminos a lo largo y ancho del país. El sindicalista dijo que esto se debe a la decisión de Milei de paralizar todas las obras de mantenimiento y de nuevos caminos para lograr el tan codiciado déficit cero. Muy bien, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 horas estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Nos vamos escuchando a Charly García y Pedro Aznar. Tu amor, saludos para todos.